Agradezco mucho la presencia a todas y a todes, y fundamentalmente quiero agradecer a Dunce, y en este caso particularmente a Lumila, a Melina y a Julio, que ha sido un triángulo perfecto, ¿no? El de las Bermudas ha sido amoroso. Un triángulo amoroso, casi. Bueno, le contaba a Julio que siempre empiezo la presentación del libro leyendo un fragmento, no todo, pero un fragmento que yo digo que es una especie de mantra, que lo leo y no hace más que retrotraer estas palabras en mi búsqueda, ¿no? Es un texto de Cora Gamarnik, que ha trabajado a mi manera, a mi juicio, el vínculo entre imagen e historia de una manera óptima a mi juicio, ¿no? Lo leo porque lo que dice Cora tiene que ver con todo un desarrollo que he llevado a cabo desde prácticamente desde 1980, que es cuando yo empecé a trabajar en la fotografía. Cora dice, el texto pertenece a un escrito que se llama Instrucciones para mirar una fotografía. Ella dice: buscar una foto y mirarla, mirarla y volverla a mirar, detenernos para verla, mirar lo que pasa dentro la foto, analizar su forma, sus planos, sus ángulos, su composición, sus puntos de fuga, sus colores, sus luces y sombras, ver los personajes u objetos que están presentes, ver las poses, los detalles, ver los actores primarios y los secundarios, ver lo que está en primer plano, ver lo que no está en primer plano, ver las figuras centrales y el fondo, ver qué está iluminado, ver qué queda a oscuras, mirar lo que la foto dice, grita o susurra, mirar lo que la foto calla, oculta o no dice, preguntarse: ¿qué transporta la foto? ¿Qué conserva? ¿Qué guarda? Contrastarla, ponerla en relación, en serie, escribir su historia, ver qué sintetiza, qué simboliza, qué indica, ver si es huella, vestigio o rastro, ver qué llama enciende, qué vacío deja, cómo punza, pensar si es un testimonio, un documento, un aguijón o una ráfaga de luz, ver si vale la pena archivarla, catalogarla, etiquetarla, ver si late. Y en este ver si late, a mí es lo que me significó una cosa, una gran punción, digamos, ver si late, porque me di cuenta que, en definitiva, casi en 40 años de trabajo, me la he pasado buscando lo latente para hacerlo latiente, si es que vale el término. Y con este trabajo, en particular con este trabajo, con este libro, en particular, de lo latente a lo latiente. Mi intención es que el libro haya sido, que sea algo latiente, porque hay 20 memorias de protagonistas del Cordobazo o personas a las que el Cordobazo las marcó. No necesariamente todas estuvieron el 29 y el 30 en las calles de Córdoba, pero sí se sienten paridas por el Cordobazo. A grandes rasgos voy a contar que soy egresada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y en particular de una tecnicatura que se llamó Comunicación por Imágenes. La verdad que haber estudiado lo que he estudiado y en la época que lo he estudiado no dejo de ser una sobreviviente realmente, porque empecé en 1977 a estudiar esta carrera.
es la única que quedó abierta en la Argentina. Piensen que se cerraron todas las escuelas de arte, de cine y en particular de comunicación. Cine y comunicación prácticamente solamente quedó la Universidad de Río Cuarto, la ciudad donde vivía, mi ciudad natal. En 1980 en Río Cuarto sucede algo bastante particular, que es la apertura de un diario que aún está, que se llama Puntal, que era el primer diario en offset, no sé si del país, creo que no del país, pero sí de Córdoba. Y este diario en offset empezó a hacer las pruebas y con estas pruebas que se hicieron, fueron a la facultad a la carrera donde yo estaba estudiando, a entusiasmarnos a ver quién quería ser reportero gráfico de este diario, pensando siempre en varones, por supuesto, y buscaban los mejores promedios. El mejor promedio de fotografía lo tenía yo, entonces me tentaron diciendo que necesitaban una fotógrafa porque había un suplemento de la mujer, una cosa bastante graciosa. Bueno, una semana duré haciendo el suplemento de la mujer, después me mandaron al rugby, etcétera, etcétera, ¿no? Una semana estuve en el suplemento de la mujer, después pasé a hacer todas las tareas con mis compañeros varones. Dos cosas que me marcaron de manera muy, pero muy particular. Lo primero que me pasó con el primer reportaje que me tocó hacer, que era el número 0 del diario. El número 0 de un diario es un diario que no sale, pero se tienen que respetar absolutamente todas las pautas, los horarios y la consigna que nos daba el secretario de redacción o el jefe de fotografía, porque el diario tenía que salir, pero se iba a consumir internamente. Es una práctica que se hace para tener el training, ¿no? Yo tenía 18 años y estaba en un estado de éxtasis realmente, porque que me fueran a buscar sin haber terminado la carrera y que me dieran una Nikon para mí sola, tenía todo, a pesar de la época, ¿no? Siempre, no nos olvidemos de eso. Bueno, la consigna que a mí me dieron era ir al aeropuerto de Las Higueras, que es el aeropuerto cercano a Río Cuarto, y esperar a Cecilia Rosetto, una actriz que algunos la conocerán, creo que todos, pero lo tengo que aclarar porque cuando los públicos son muy menores, medio que llegaba Cecilia Rosetto a Río Cuarto y bueno, teóricamente mi consigna era un reportaje de que Cecilia llegara hasta que llegara a la ciudad, etc. Como yo desde los 8 años quería ser fotógrafa y vivía consumiendo fotografías en todo lo que me era cercano y también en películas. Y yo veía que bajaba un avión y el fotógrafo corría a través de la pista sin tener la menor idea de qué pasaba alrededor. El objetivo era correr por la pista y hacerle la foto bajando la escalerilla. Yo hice eso y 5 policías atrás mío me levantaron en andas y me llevaron detenida a la torre de control del aeropuerto. Yo estaba aterrorizada, no tenía credencial porque el diario no salía, no me creían que estábamos haciendo un número 0, se miraban cuando yo decía un número 0, no me acordaba el director del diario, no me acordaba el número del diario, etc. Bueno, eso fue antes de salir el diario. A la semana me mandan a hacer un reportaje a un club, que para ir hasta ese club tenía que atravesar un puente, y cuando atravieso ese puente, el puente carretero, se me ocurre mirar hacia abajo y veo un tremendo basural, realmente un tremendo basural, pero lo más tremendo era que vi chicos comiendo de la basura, no llevando basura y metiéndola en una bolsa, chicos comiendo de una manera desesperada en la basura. Entonces le pedí al chofer que me llevaba que por favor quería hacer esas fotos. Hice esas fotos. Volví al diario, pero realmente así como quien viene del infierno, y le dije, bueno, sí, hice la foto del club, pero mira, tengo este material.
Mi jefe lo ve y me dice, mira Viviana, no, va a traer problemas, ya tuviste un problema, acá vas a tener un problema más serio, estas fotos son muy duras. Bueno, mi historia, pero bueno, no, las fotos no son duras, la realidad es dura, bueno, 18 años, ¿no? Las fotos se publicaron en un ensayo fotográfico, cosa prácticamente no visto nunca, porque los diarios, yo siempre digo que ver una fotografía en un diario de esa época en caliente era un acto de fe. Las fotografías eran manchones, recordemos la fotografía hasta de Clarín mismo, eran manchones, era ese sistema que el epígrafe valía, no tanto la foto. Hubo una repercusión enorme, preguntaban quién había hecho esas fotos, o sea, no había fotógrafas, no había fotógrafas hasta ese año en donde yo entré a Puntal, y otras 2 fotógrafas ocuparon también en el diario La Calle, en el diario El Pueblo, fueron los 3 diarios con fotógrafas. No solamente se publicó en esa, sino que se publicó una segunda ampliación a la primera, y me llaman, aparece un policía con una citación en el diario pidiendo por mí, porque la jueza de menores quería que fuera a ratificar o a rectificar las fotos. Entonces yo en ese momento no tenía la duda de que la fotografía era la realidad. Bueno, yo fui y la mujer estaba muy mal, pero muy mal. Yo pensaba que estaba mal, como estaba mal yo, por lo que estaba demostrando, no, y ella estaba muy mal porque eso no tendría que haber salido nunca. Me dijo que cómo puede ser, que estas escenas, que estamos a 10 cuadras, que son unos chicos que pueden haber pasado eventualmente. No, le digo, no eventualmente, porque fue un periodista detrás mío, corroboró que estos chicos es habitual que coman ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Después de estas 2 circunstancias, no tuve la menor duda que la fotografía era lo mío. Se convirtió en mi pasión, sigue siendo mi gran pasión, y sentí una responsabilidad tan enorme, que cada vez que hacía una foto tenía como una especie de imágenes, ¿no? Primero lo que me pasó, la policía, qué va a pasar con esta foto cuando la publique, de qué vale, la muestro, no la muestro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tuve en claro esto, y lo sigo teniendo en claro: si algo servía, o para mí, si algo servía, era para visibilizar. A partir de allí tomé un compromiso, a lo mejor no me lo he dicho, lo voy a tomar como compromiso, pero salí a la calle y estaba ya el compromiso tan incorporado que siempre, si había un ojo que iba para algún lado, era para el lado de los vulnerabilizados, digamos. Entonces, casi todos mis reportajes tenían como protagonistas los invisibles. Julio, no sé si me acuerdo bien de la frase, pero sí una frase que me había gustado mucho, dijo alguna vez que los fotógrafos son una especie de bisagra entre lo visible y lo invisible. Para mí eso es una palabra santa, digamos. Trabajé por todos los medios, realmente trabajé mucho tiempo en Río Cuarto, trabajé en Córdoba, fui corresponsal de muchos medios de Buenos Aires, de editoriales muy grandes, trabajé también para el extranjero, y a partir de 1992, con el cierre de Página 12 Córdoba, yo cerré mi etapa de relación de dependencia con los medios y empecé a generar y a trabajar en mis reportajes, siempre con 3 patas: la fotografía, la memoria y el género. Yo le contaba a Lumila y le contaba a Melina esta tarde que yo no me lo planteaba el tema de género, no tenía la palabra género, pero siempre, siguiendo con esta premisa, invisibles. Dentro de los invisibles siempre hay otro más invisible. Trabajé muchísimo tiempo, más de 30 años, en comunidades aborígenes, y dentro de las comunidades aborígenes, las mujeres aborígenes.
Después trabajé con un proyecto de Naciones Unidas sobre afrodescendientes, y dentro de los afrodescendientes, las mujeres afrodescendientes. Vuelvo a esto, fotografía, memoria y género. Yo empecé a ver desde hace bastante tiempo, con esto de generarme yo como freelance mis propios reportajes, empecé a ver qué importancia tenían las grandes efemérides vinculadas a hechos sociales o a hechos históricos, para que desde una mirada progresista, si vale el término, para los estudios culturales, para los historiadores, para los escritores y los periodistas desde hace un tiempo, estas grandes efemérides servían como una especie de excusa para rever esa efeméride. Ustedes saben que una efeméride puede ser una cosa repetida, repetida y repetida, que de tanta repetición, y eso lo vemos sobre todo en las escuelas, de tanta repetición se vacían, cuando no hay contenido, no hay una mirada al hoy, no hay una necesidad, cuando no hay una necesidad de decir qué pasó en ese acontecimiento y qué vemos hoy de ese acontecimiento. Y sobre todo, mi pregunta, en ese acontecimiento, ¿quiénes no están? ¿Quiénes no están en la foto? ¿Quiénes no están nombradas o nombrados? Y entonces empecé a estudiar algunos fenómenos que sucedieron relativamente hace poco tiempo. En el 2013 se cumplieron los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país, la segunda de Sudamérica después de Lima. Por supuesto, ríos de tinta sobre ese acontecimiento. Y nada, pero nada que tuviera que ver con una mirada de género en esos 400 años. Entonces le propuse a una persona que estaba a cargo del Museo de Ciencias de la Salud en el Hospital Clínica que me ayudara a ver qué podíamos encontrar preguntándome algo básico. No hay una calle, no hay una plaza, no hay una cátedra, no hay un aula, nada recuerda a una mujer, a la primer mujer egresada de la universidad. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacía? ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde venía? Sí sabía que era médica, entonces me fui al Museo de Ciencias de la Salud y con la colaboración de esta mujer pobre que terminó siendo una rehén de mi proyecto, digo, busquemos qué hay. Yo quiero una foto, quiero saber quién fue. Bueno, la foto se encontró y la foto a mí, hablarles de esa foto me genera una emoción tremenda, porque era una foto, que era la foto de su egreso, Margarita Saskin. La foto tiene un vestido que está totalmente surcido, pero así como con parches. Bueno, Margarita Saskin para mí se convirtió en la mujer que visibilizó, bueno, hice un reportaje, salió en La Voz del Interior y a partir de ahí se rescató su tesis, se rescató su foto y hoy tengo el gran orgullo de que apenas se abre la puerta del Museo de Ciencias de la Salud, está esa foto y está la tesis de Margarita, que es una tesis revolucionaria para ese tiempo. En el 2017, con los 100 años de la Revolución Rusa, y gracias a una gran escritora que fue premio Nobel y que escribió un libro maravilloso que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, trabajó sobre las mujeres de la Revolución Rusa, pero absolutamente invisibilizadas. Recién pasaron 100 años para que aparecieran las fotos de estas rusas. Estas rusas que protagonizaron la Revolución de Febrero, que nadie habla de la Revolución de Febrero. La Revolución de Febrero fue, en realidad, una huelga absolutamente multitudinaria de mujeres rusas que poblaron las grandes ciudades y también en los pequeños pueblos, clamando, pidiendo pan, carbón y libertad.
Esta fue la huelga de febrero, hay muchas fotos jamás mostradas, siempre las fotos tienen que ver con la Revolución de Octubre. Y también sirvieron estos 100 años de la Revolución Rusa para que se hablara de las 2000 voluntarias que fueron a la guerra, formando el Batallón de Mujeres de la Muerte. El Batallón de Mujeres de la Muerte era el terror de los alemanes, pero el terror de los alemanes, cuando sabían que se iban a enfrentar al Batallón de la Muerte, de las Mujeres de la Muerte, hay testimonios que, bueno, que representan un pánico muy especial. 100 años pasaron. Con los 50 años del Mayo francés, que se cumplieron el año pasado, empezaron, y también a partir de fotografías y a partir de trabajos en la prensa, a buscar las mujeres que tremendamente notorias porque fueron fotos icónicas que salieron en Paris Match, en Life, y después se empezaron a reproducir hasta que quedan como íconos. Uno de esos íconos fue la llamada la chica de la bandera. La chica de la bandera, que si ustedes recuerdan las fotos del Mayo francés, era una de las chicas que iban sobre los hombros de su compañero varón en la marcha, llevando una bandera que no era la bandera de Francia, sino que era la bandera de Vietnam, porque esta chica era modelo y venía de Estados Unidos, y en Estados Unidos, muy joven, militaba en contra de la guerra de Vietnam. Con los 50 años del Mayo francés la fueron a buscar, la encontraron, hicieron su historia, ella contó su historia, pero contó también la historia de que había otras mujeres como ella. Quizás ella no era la más representativa, tenía mucho más glamour ella que otras, pero dijo, no, yo les voy a contactar con una que estaba detrás mío, con otra que estaban, bueno, un trabajo precioso. Y a partir de esto, ¿qué cuentan esas mujeres? La mayoría formaba parte del movimiento de liberación femenina, tan famoso y después quedado absolutamente en el olvido. Estas mujeres del movimiento de liberación femenina lograron, un poco en ese paraguas del Mayo francés, que se aprobara la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la ley contra la violencia de género. 50 años tuvieron que pasar para que se las trajera al presente hoy, se las visibilizara como una de las protagonistas de este movimiento que lograron esto y muchas más cosas, pero estos dos hitos como sobresaliente. También en el 68, y también pasaron 50 años, para que en Inglaterra se revalorizara la figura de una mujer que tuvo su instante de gloria a partir también del mayo del 68, se llama Rita O'Grady. Ella era una obrera de la Ford en Inglaterra. Esta mujer hizo un trabajo muy interesante porque empezó a convencer, no a sus compañeras mujeres, a sus compañeros en la fábrica, que era una fábrica enorme, subsidiaria de Ford, que se tenían que plegar a una huelga y que a ellos los iba a favorecer también, para que tuvieran un pago igualitario en la fábrica. Se ve que tenía mucho poder de convocatoria y mucha persuasión, porque completa la fábrica, la Ford, se paró en una huelga que aterrorizó a las distintas subsidiarias de la Ford en todo el mundo. Inmediatamente quisieron pactar y preguntarle, bueno, ¿qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Levanten la huelga. Entonces Rita dijo, nosotras queremos el pago igualitario, pero no lo queremos en esta fábrica, lo queremos en Inglaterra. Entonces el movimiento que la apoyaba, un movimiento de feministas, logró hace 50 años, en el 68, la ley de pago igualitario en Inglaterra. Bueno, tengo muchos más ejemplos, no quiero abusar, pero lo mismo pasó con las mujeres de Tlatelolco. Las mujeres de Tlatelolco fueron mujeres que se identificaron mirando fotografías de la plaza en donde se produjo la masacre
pasó a la historia como la masacre en la Plaza de las Tres Culturas. Hubo 400 víctimas, todos estudiantes que iban a pedir libertad, sobre todo, ante el régimen de Díaz Ordaz, que era, bueno, un personaje bastante olvidable. Se descubrió a partir de mirar fotografías que las mujeres que se veían eran mujeres de una determinada característica, todas tenían guardapolvos, no se sabía quiénes eran. Bueno, desde la prensa y a través de las fotografías descubrieron que las mujeres de Tlatelolco eran enfermeras que salvaron a una cantidad de chicos que quedaban heridos, y como se iban apilando unos sobre otros, sin que estas mujeres rescataran, hubieran muerto cantidades de chicos más. Y bueno, en el 68, esto ocurrió en el 68, y el año pasado se las reivindicó como por su gran tarea. A raíz de una serie de Netflix, y ahora recientemente con un trabajo documental sobre el Vietnam, sobre la guerra de Vietnam, desde Netflix quisieron contar la guerra de Vietnam a través de las voces de los protagonistas, y no tanto desde las voces de los norteamericanos, sino de las voces de vietnamitas. Los soldados norteamericanos en sus discursos decían que uno de los grandes intrigas que a ellos les quedó, porque ellos protagonizaban la guerra desde el aire, ¿no? Eran los bombarderos. Desde el aire veían circular durante día, tarde, noche, a cualquier hora, pero sobre todo tarde y noche, cantidades de camiones y de barquitos, pequeñas embarcaciones que iban y venían, y ellos contaban de un ritmo frenético, y decía, ¿cómo puede ser que tantos niños sean conductores? Tantos niños. A raíz de este documental salió a la luz que las que manejaban los camiones y las barcazas eran mujeres. Ni siquiera se les ocurría, decían niños, varones jóvenes, pero niños. No existía la posibilidad de que fueran mujeres y adultas las que lo hacían. Entonces, bueno, ojos también para las mujeres de Vietnam. Con todo esto en la cabeza, y realmente así como muy imbuida en este espíritu de ponerle a las efemérides contenidos nuevos, miradas nuevas, que no sean repetir, sino que sea algo que amplíe el horizonte, que presente dudas, que se abran discusiones, y que se pueda revisitar la historia, y si hiciera falta también aportarles más voces a la historia. Y que ahí tuve clarísimo que el acontecimiento redondo, como yo digo, que se avecinaba era el Cordobazo. Entonces ahí me dije, mejor situación imposible. ¿Dónde estaban las mujeres del Cordobazo? Si hay una saga histórica, hay muchas, ¿no? Pero icónicamente, fotográficamente, con una impronta tan masculina, es el Cordobazo. Porque se ven mareas de obreros, así en cantidades, los líderes, líderes que aún hoy tienen gravitancia. Como yo digo, pasaron 50 años, y cuando alguien quiere hacer referencia a figuras sindicalistas se vuelve 50 años. Es muy raro que aparezca algo antes de estos 50 años. Se vuelve a Tosco, a Torres, a López. Entonces, bueno, yo empecé por mi sindicato, a revisitar mi sindicato, al Centro de Documentación del Archivo del CISPREN, que es el Sindicato de Prensa en Córdoba, y ahí empiezo a pedir, empecé con los diarios del 29 y del 30 de mayo del 68, pero después empecé a tener cada vez más intriga para irme antes y para analizar el después también. Todo me servía porque yo lo que estaba buscando era ver qué mujeres aparecían, si aparecían mujeres. Por supuesto que yo tenía un convencimiento, no tenían la certeza, pero desde el sentido común suponía que había mujeres, no dónde estaban, pero
pero sí, lo suponía. En el CISPREM, analizando tantas y tantas fotos, me llamó poderosamente la atención que las fotos se publicaban, no digo todas, pero prácticamente las de portada, cuadradas. Y yo ya sabía que se trabajaba con negativo 35 milímetros, ya trabajaban, por supuesto, con negativo 35 milímetros, con cámaras reflex, pero ¿por qué cuadradas? ¿Por qué cuadradas donde aparecían los líderes? Identifico que esas fotos venían del archivo de Luz y Fuerza. Entonces me fui al archivo de Luz y Fuerza y todo lo que les estoy contando a ustedes le conté a la persona que me atendió, una gran persona. Realmente, si no hubiera sido por ella, ese archivo no existiría en la forma que está. Le pedí, supliqué que me dejara ver los negativos. Y acá entre fotógrafos sabemos que los negativos no se muestran. No se muestran porque están o muy bien guardados o porque están muy mal guardados, pero los negativos no se muestran. Yo le dije que necesitaba ver negativos, no las fotos en papel. Las fotos en papel podían esperar. Los negativos no, porque yo necesitaba saber qué pasaba con esas fotos cuadradas. Bueno, lo que pasaba con las fotos cuadradas es que cuando en los bordes de las vanguardias de las marchas venían las mujeres y eran sistemáticamente cortadas de las fotos. Entonces empecé a ver que las fotos, creo que ahí está, las fotos, viene Tosco adelante con sus compañeros jerárquicamente ubicados y en los costados las mujeres. Bueno, ese fue la eureka que yo necesitaba para ir con esas fotos, con los costados de esas fotos, al sindicato a buscar las personas mayores, muy mayores, que siguen yendo al sindicato. Luz y Fuerza genera una adhesión y un sentido de pertenencia que, no sé, no lo he visto demasiado en otros gremios. La gente de Luz y Fuerza pueden tener 80 o más años y siguen en el sindicato haciendo actividades culturales, bueno, siguen yendo. Y les preguntaba, encontré esta foto no fue publicada, está en latencia, esta foto es una foto que está latente, hay que hacerlo latir. Me miraban con una cara como diciendo ¿qué le pasa a esta chica? Le dije, para mí sería muy importante buscarlas, las necesito buscar, lo necesito para este trabajo. Y les conté, ya el trabajo en principio había nacido como un reportaje fotográfico. A esa altura del partido ya estaba con la certeza de que esto se venía haciendo muy grosso, ya era, yo no podía volver atrás con todo lo que estaba pensando y buscando, y me estaba llevando mucho tiempo. Y sistemáticamente todos me decían, sí, esta es la negrita tanto, esta es la señora de tal, esta es la señora... Sí, le digo, pero estas mujeres trabajaban acá. Sí, fue compañera mía, trabajaba, nos cruzábamos, nos mirábamos, yo la veía trabajar. ¿Cómo se llamaba? Es que no sabemos. Esta anomia es tremenda porque leí tanto sobre el cordobazo, tanto, de historiadores tan prestigiosos, buscando nombres, apellidos de mujeres. Y uno de los historiadores más prestigiosos, es una frase que no me la puedo sacar de la cabeza, dice, después de escribir 500 páginas, y en el cordobazo también hubo mucha participación de mujeres anónimas. Nadie es anónimo. Vos sos anónimo si yo no vengo y te digo, ¿cómo te llamas? Julio Menajoski. No sos anónimo. Ya mereces una epígrafe con tu nombre si yo te lo pregunto. Hablar de anomia, cuando estas mujeres eran representantes de muchísimos sindicatos y con peso sindical,
Nene Peña, por ejemplo. Nene Peña es la mujer de la bandera. Yo tomé para un reportaje la idea de dos mujeres de la bandera, la del Mayo francés y la del Mayo cordobés. Nene Peña es una de las pioneras bancarias, del líder del sindicato de bancarios, una mujer que a raíz de haber salido con esa bandera que se les coló a dos estudiantes, ella se queda sin sus compañeros bancarios porque viene la policía montada y rompe la columna de los bancarios. Ella queda sola y para no marchar sola le pide a los estudiantes ir con la bandera. La ve un policía marchando con esos estudiantes, la detienen y la pasan al Consejo de Guerra post-cordobazo, en donde a Tosco, a Torres y a los demás líderes, a muchos estudiantes también, se les hace un consejo de guerra, se los determina su culpabilidad y se los manda a Rawson. A Nene también, porque dice, ¿usted qué hacía con esa bandera comunista? Entonces ella les cuenta, no era una bandera comunista, es la bandera argentina, era todo blanco y negro, pero se nota que había franja. No, usted marchaba con una bandera comunista, la vieron con una bandera comunista, mentira. Ella ya estaba muy identificada por su trabajo bancario, ella era delegada de bancarios. Bueno, la detienen y a partir de ahí su vida fue un calvario, en el sentido que ella tenía 4 criaturas muy chicas, no la pueden mandar al sur, porque era mamá de 4 menores, pero queda con arresto domiciliario, cosa que a ella les trae, unos perjuicios tremendos psicológicos. Después le dan la ciudad como cárcel y después en otra manifestación a ella la detiene y ya empieza un recorrido de cárcel en cárcel hasta que termina en Devoto. Nene fue muy importante en este trabajo mío porque Nene me empieza a contar no solamente su historia sino la de su mamá, otra gran invisible. Entonces esto se empieza a poner cada vez más tremendo porque ella me empieza a contar, no, dice, yo no soy invisible, dice, mi mamá fue muy invisibilizada y las mujeres que como mi mamá, dice, mi mamá era una mujer que trabajaba, que tenía un negocio de librería y era una mujer que hacía acción social en ese negocio, iba la gente y le pedía plata, ella le prestaba plata, la gente nunca se la devolvía, pero decía, cuando puedas. Y esta mujer llega a oídos de Evita y Evita la manda a llamar a la mamá de Nene y le dice, yo te llamo porque me enteré que vos estás haciendo una tarea social. Sí, dice, pero yo no soy peronista, ¿eh? No, sí, ya sabemos que no sos peronista, pero dice, nosotros las mujeres necesitamos que vos, como te conoce, como la gente te quiere, vos tenés que ir a hablar con las mujeres para que voten. Bueno, esta mujer que dijo, no, yo no quiero saber nada con los peronistas, termina siendo el correo entre Perón y John William Cook. Esta mujer, por supuesto que hizo su trabajo en Villa María, armó las delegadas censistas, hizo un trabajo. Entonces dice, ¿cómo puede ser que nadie habla de mi mamá? Bueno, le digo, empezá hablando de tu mamá en el libro. Con todo esto voy a llegar a otro lugar muy importante, que son los archivos fílmicos de la Universidad Nacional de Córdoba. Los archivos fílmicos son realmente increíbles porque ahí se guardan las memorias de todos los noticieros del Canal 10 y el Canal 12 y se puede trabajar muy bien. Yo me sentaba, me ponían una pantalla, me ponían una persona al lado y yo tenía que apretar, hacer un punto las partes del archivo que yo quería retener para mí, para que ellos me grabaran. Entonces estuve viendo como, 2 o 3 años de archivo o más. Iba haciendo puntos donde yo veía aparecer mujeres en los archivos. Y eso se cobra, por supuesto. Entonces yo iba comprando esas apariciones de mujeres. Después, cuando yo vi todo eso, me di cuenta que había tantas, pero tantas
y de tantos, tantos lugares que yo no lo podía creer. Bueno, también me fui a los sindicatos en donde yo identificaba que estas venían por el lado de los municipales, las veía a las de ILASA. Otra cosa, tampoco puedo creer que nadie haya escrito desde la academia, sobre todo, que sobre el Cordobazo y sobre esa época se escribieron, pero cantidades, que nadie hubiera hablado de las mujeres de ILASA. Yo digo, las mujeres de ILASA fue la primer marea verde, porque las mujeres de ILASA bajaron a las calles del Cordobazo con sus guardapolvos verdes. Las mujeres de ILASA fabricaban cables, los cables de la famosa estanciera. Eran tantas, y fueron las primeras y únicas mujeres que tomaron una fábrica. La primera fábrica tomada por mujeres, un año después del Cordobazo, fueron las obreras de ILASA. Las identifiqué en el sindicato del vidrio, las identifiqué, por supuesto, en docente, las identifiqué entre universitarios, las identifiqué cantidades, y acá hay una captura de pantalla donde se ve una cantidad de chicas. Imágenes muy especiales. Está el ejército desalojando la Facultad de Arquitectura, y abrieron la puerta de la facultad y colocaron el camión celular en la puerta de la facultad, y las chicas pasaban, desfilaban, pero son imágenes que uno piensa en los noticieros, en general son fragmentos, pero ahí la cámara se detuvo y subían, pero cantidades. Dije, bueno, tengo que buscarlas también en arquitectura. Con todo esto que les cuento, les voy diciendo que ahí tuve la absoluta certeza de que había muchas que estaban sindicalizadas, que se las veían las primeras en las líneas de vanguardia, pero no estaban en la foto. ¿Y por qué no estaban en la foto? O estaban recortadas o ausentes. Porque, y ubiquémonos en la época, los sindicatos no tenían fotógrafos. Ahora salen en las marchas los sindicatos con el fotógrafo 1, 2, 3 o 10, de acuerdo al sindicato. En esa época ningún sindicato tenía fotógrafo. Había 4 o 5 fotógrafos profesionales de los diarios, uno de 7 días, uno del diario Córdoba, otro de La Voz del Interior. Entonces, ¿qué hacían? Se iban a esperar todos a los obreros de ESMATA, que era la gran foto. ¿Qué importaba que bajaran mujeres? Importaban el ESMATA con Torres, importaban la foto de Tosco con la gente de Luz y Fuerza. Lo demás, absolutamente irrelevante. Yo no hablo de un maquiavelismo, de decir, che, dejemos las mujeres fuera. Las mujeres quedaron afuera porque no se consideraban relevantes mostrarlas, no aportaban, no sé. Bueno, sigo con esta historia porque voy acercándome al cierre, porque el no conseguir nombres y apellidos a mí me abortaba la mitad del trabajo, que era buscar mujeres marchando y verlas si están vivas y traerlas al hoy. ¿Qué fue de la vida de esa mujer? Estuvo en el Cordobazo porque se equivocó de calle y se encontró que estaba dentro de esa manifestación y manifestó, ¿o qué hacía? Quiero saber, que me cuenten hoy qué pasó con esas mujeres. Bueno, entonces me vine al Archivo General de la Nación. Digo, en el Archivo General de la Nación se deben guardar con nombres y apellidos. Error. Error grave, porque también empecé a ver, por supuesto que pedí las mujeres, si había mujeres, quería fotos de mujeres en el Cordobazo y me miraban como si le hubiera pedido. Y empecé a ver cómo se archivaban. Y en general, qué sé yo, empecé a ver visitas, por ejemplo, de príncipes, o embajadores. Bueno, el embajador de Bruselas y su señora. La llegada de Pablo Neruda y su señora. Las señoras estas eran intelectuales, tenían
casi el mismo rango o más que los señores. Pero están archivadas así. Y, señora, yo digo, este es el Archivo General de la Nación. Bueno, esto realmente dije, bueno, acá se terminó todo, acá tengo que ver cómo volver a esas mujeres que encontré en los diarios y en los sindicatos de Córdoba. Pero también me llamó mucho la atención que se guarda todo en carpetas, como ahora hay una manera de ver en pantalla lo que hay, ¿no? Ya no traen más las fotografías como lo hacían antes. Y la carpeta del Cordobazo iba desde el 66 hasta el 76. En un primer momento me pareció un horror archivar el Cordobazo con acontecimientos que iban desde el 66 hasta el 76. Pero después dije, claro, está bien eso, el Cordobazo duró 10 años, porque todos los acontecimientos del 66 hasta el 76 están absolutamente concatenados, vienen todos concatenados. Onganía, y ahí a partir de Onganía ahí empiezan las revueltas estudiantiles y se van produciendo diferentes hechos, diferentes asos. El correntinazo, el rosariazo, el mendozanazo, el cordobazo, etcétera, etcétera. Y todo se fue encadenando hasta el 76, diría, podemos seguir con más. Entonces decidí que iba a ser un libro, y decidí que el libro también iba a tener el Cordobazo como foco, las mujeres del Cordobazo en la calle, pero también iba a entrevistar a otras mujeres que también fueran parte de otros acontecimientos vinculados al Cordobazo, el Viborazo, pero seguía sin tener los nombres. Entonces el chico que hoy somos amigos, diría, porque fui tan insistente que terminamos haciendo un pacto, él me dijo, mire señora, acá se guardan las memorias del Estado. Si lo que usted busca no está, es porque al Estado no le interesó guardar esas memorias. La indignación fue tremenda, pero esa indignación duró un segundo, porque se transformó en un motor, pero tan potente que ni siquiera pude esperar que viniera el ascensor. Vos conocés el archivo, ¿viste lo que son las escaleras? Aprieto para el ascensor y sentía una cosa así, me tengo que ir, ya sé lo que tengo que hacer, tuve clarísimo todo. Bajé las escaleras, pero así como un fuego, y dije, yo tengo que volver a Córdoba y le tengo que pedir al Estado que se haga cargo de estas memorias, de las memorias de estas mujeres que sé que están vivas, que las voy a encontrar. Bueno, y así fue. Las fui encontrando, una tarea de hormiga, realmente tareas de hormiga. 2 o 3 mujeres que encontré, la mujer de la bandera y otras líderes, docentes, les fui haciendo esta pregunta. Les fui como obligando a que recordaran qué mujeres se acordaban de haber visto en la marcha del Cordobazo, del 29 y del 30. Y ellas mismas me van diciendo, las de Ilaza venían todas juntas con un guardapolvo verde. Bueno, necesitaba una mujer de Ilaza. Las del vidrio venían en un rastrojero, las traía el sindicato, las busqué en el sindicato del vidrio. Las del calzado venían todas juntas porque venían en bicicleta, las busqué, fui buscando una de cada una de esas que ellas me decían que venían casi en masa. Bueno, 20 mujeres, podrían ser muchísimas más, y las encontré en bancarias, en docentes, estatales y privados, en el ESMATA, en el Sindicato del Calzado, en el Sindicato del Vidrio, en el Sindicato de la Sanidad, como docentes universitarias, en ATE, en el SINPECAF, que este sindicato es muy importante sobre todo porque
lo fundó Sara Astezarán, una mujer que es el sindicato de trabajadoras de casa de familia, que se gestó en el Cordobazo y que Tosco invitaba a Sara, que con un pasado increíble. Sara era una mujer, una religiosa enfermera que trabajaba, acá puede haber un vínculo con Olavarrieta, trabajaba en las canteras de cal de malagueño, en Córdoba, en donde el promedio de vida de los obreros era alrededor de 45 años, que se les quedaban los pulmones impregnados de cal. Y esta mujer trabajaba como enfermera y bueno, pero no solamente con enfermera, hacía una tarea impresionante, pastoral, social, conseguía jubilaciones, o sea, las cosas que no podían hacer estos invisibles. Y un día la denuncian porque el custodio de la fábrica de cal, que por supuesto la detestaba, la vio a las 4 de la mañana salir en una moto con un obrero. Entonces la denuncia al obispado, que la vio a la monja enfermera la vio con este hombre. Entonces por supuesto que el obispo la manda a llamar y ella ya se va con el hábito lavado y planchado para dejárselo en el escritorio. Y efectivamente el obispo le dijo, mire, la vieron salir con un hombre, sí, ese hombre tenía el padre que se estaba muriendo, tenía no sé cuánto de tensión, pero no le voy a decir más nada, aquí tiene el hábito, punto. Entonces ella se queda en Córdoba y dice, bueno, ¿quiénes son los peores en Córdoba? ¿Quiénes la están pasando mal? ¿Qué obrero, qué obrera? Le dijeron, bueno, las peores en Córdoba son las mujeres que trabajan en casas de familia. Bueno, dice, yo voy a hacer un sindicato. Así nació el sindicato, el único sindicato, ellas se denominan el sindicato que se reúne los domingos, se llamaban. Esta mujer después viaja a Tucumán y se crea el sindicato de mujeres trabajadoras de casas de familia en Tucumán, y a partir de ahí es como un ejemplo en toda la lucha de estas mujeres. Sara Astezarán fue la mujer, y no está en los libros de historia, me lo cuentan una de las mujeres que están ahí, que tiene el cartel, que era su mano derecha, que en la famosa asamblea que llama Agustín Tosco, previo al Cordobazo, donde tenían que votar si el Cordobazo y la manifestación y la movilización, si el paro iba a ser un paro matero, o sea, paro en los lugares de trabajo, o paro en las calles. Fue Sara la que le dijo a Tosco, el voto de ella, que todavía no tenía personería jurídica, pero Tosco la legitimaba solamente con invitarla, dijo, no, el paro no puede ser un paro matero, tenemos que estar en la calle, hay que tomar la calle. Así fue, y esa asamblea, que todos recuerdan, las mujeres a las que yo entrevisté, la protagonizaron, sí, dijo, 2 mujeres le pararon la mano a Tosco en esa asamblea. Sara Astezarán, donde dijo, ¿cómo vamos a votar eso? No hay que votar un paro matero, nosotros necesitamos otra cosa. En Córdoba estamos cansados de la burocracia sindical, basta de paros materos. Y otra mujer, Nené Peña, la bancaria, la de la bandera, que Tosco dijo, los quiero a todos a las 10 en la calle. Y ella levanta la mano y dice, compañero Tosco, no le prometo estar a las 10 porque yo tengo que esperar a que los cajeros cierren sus cajas, hagan las cajas. Y Tosco le dijo con un gesto bastante despectivo, y estos bancarios, como diciendo, con tan poca conciencia, o como siempre los bancarios trayéndole algún tipo de prerrogativa particular. Y Nené le dijo, pídame disculpas porque yo me debo a mis bases y yo no voy a dejar acá a los cajeros solos con el dinero, no sé qué puede pasar, yo me voy a quedar ahí y voy a salir con toda la gente del banco y si no, no salimos. Tosco le pidió disculpas, bueno, son a lo mejor cosas de color, pero yo he leído cantidades de cosas sobre esa famosa asamblea y nadie nombra estas anécdotas, ni siquiera nadie nombra que hubo mujeres. Bueno, voy a cerrar con esto.
Cuando las encontré, cuando les conté de este trabajo, con el argumento que les estoy dando a ustedes, se los di a ellas, se quedaron tan impresionadas, primero porque lo que decían yo no me acuerdo de nada, y después tengo horas de grabación, porque uno dice yo no me acuerdo de nada, pero si yo les digo, ¿hacía frío? No, yo tenía puesto, ay, yo fui de tacos, ay, sí, iba de tacos, tenía pollera, iba con una... O sea, la memoria es un río de meandros, digo, porque es un gran cauce, y uno cree que se acuerda lo que está en el medio del cauce, pero esos meandros de la memoria están llenos de pequeñas cosas, de sutilezas, y para que alguien que está reconstruyendo una historia y está en la búsqueda de lo invisible, sobre lo invisible, esos pequeños detalles a mí me habilitaban a sacar de la anomia a alguien. Mientras más preguntaba, más conocidas se hacían las mujeres y más caminos se me abrían para encontrarlas. Lo que más me emocionó y que me sigue emocionando, podría seguir mucho más, porque este trabajo, cuando a partir de que salió y que empieza a circular, trajo cosas inusitadas para mí. Nunca las pensé, pero realmente ni me imaginaba. Y sigue trayendo. Pero a mí lo que más me emocionó, y realmente mucho, es que yo estuve más de 30 años haciendo fotos de marchas cuando trabajaba en los diarios. Y estas mujeres, algunas hasta yo había estado en sus casas. Yo entraba a esas casas 30 años después y yo tenía la sensación de que en esa casa había estado. Y en algún momento que me empiezan a caer así las fichas, digo, pero si estas mujeres estuvieron en prácticamente todas las marchas o estaban presentes por distintas luchas. Entonces, esto me sigue. Lo que más me conmovió es que vi a todas estas mujeres que están hoy, 75, 80, 93 años, en las mismas calles que parió el Cordobazo. Eso me parece una cosa absolutamente, para mí, conmovedora. Yo esto lo vengo contando, lo cuento y me vuelve a pasar lo mismo cada vez que lo cuento. Hace 50 años que estas mujeres están al frente de las mismas luchas, con las mismas banderas, y la mayoría de ellas, después del Cordobazo, no digo que haya sucedido por el Cordobazo, cada una de ellas optó por un camino diferente, pero prácticamente todas sufrieron violencia de Estado, en mayor o menor grado, sufrieron el exilio, sufrieron la muerte de personas de su familia. Encontré a Patricia Tosco, quería una niña también del Cordobazo, y quería una niña de un líder, y encontré a Patricia López, la hija de Atilio López, que me contó el Cordobazo en clave de niña, y me contó, y esto viene genial para los que siguen pensando que el Cordobazo fue un hecho espontáneo, ella me contó que a ella, cuando llegaba Torres, Tosco y López y otros compañeros más, Caneles, también hubo líderes silenciados y líderes ocultados, sobre todo los del Partido Comunista. Lito Fino, por ejemplo. Todos se juntaban en la casa de Atilio López y a ella la mandaban a comprar pan y mortadela. Y ella se quedaba porque le fascinaba verlos. Y ella me cuenta, ningún libro de historia te va a decir esto, pero mi mamá muchas veces se metía, cuando estos líderes planificaban el Cordobazo, se metían, y lo voy a decir en cordobés: negro, no te vas a mandar ningún cagadón, le decía. Así le decía, no te va a echar un mocazo. Mi mamá dice, más de una vez se les metió y ponía una cuota de sentido común y le decía, no, por ahí no pueden bajar porque ahí hay un corte, y seguía de espaldas lavando los platos, y qué sé yo, y cuando escuchaba, bueno, sí, y yo les voy a parar Córdoba, yo no le voy a poner ningún ómnibus. Y ella venía y mi mamá le decía, Atilio, no saquen los ómnibus de la calle,
¿Cómo van a ir los que están más lejos? Detalles, cosas de color, en fin. Bueno, voy a terminar con un cierre que me encantó, un cierre que tiene que ver con el cordobazo en general. Es parte de la curaduría de una muestra que se llama Lucha de Calles, que estuvo en el Parque de la Memoria y que ahora se llevó a Córdoba, que está en la ciudad de San Francisco. Dice Gabriel Di Meglio, se refiere al cordobazo como un instante de victoria, y dice: medio siglo es mucho tiempo, poco parece quedar en Córdoba de aquella Córdoba. Nuestra Argentina es sin duda muy diferente a la de 1969. Este año habrá muchas conmemoraciones y de seguro esos contrastes se verán remarcados. Pero el cordobazo no es solo un momento del pasado, es un mito que sigue y seguirá estando allí como esperanza. Muchas gracias. Si hubiera preguntas o aportes. ¿Qué es el cordobazo? Un instante de victoria. Eugenia. Bueno, antes que nada, gracias por el trabajo. Impresionante. Te quiero preguntar algo y enseñar la plana. Vos cuando decís yo tenía que volver y el Estado tenía que recuperarse de teatro, ¿el Estado hizo algo en ese sentido? Ah, sí. Y porque me parece que te quedé inconcluso. Sí, es verdad, me quedé inconcluso. Por otro lado, cuando vos decís estas mujeres son los rostros que se repitieron a lo largo de toda la historia, te quiero contar que acá, justamente yo entré en 2001 a la facultad a estudiar estos rostros, bueno, Celia también, son rostros que se repiten en todas las luchas de nuestra ciudad, así que también es un reconocimiento, bueno, el chule es de azul, pero también en las luchas universitarias, en las de género, son ellos y ellas los que representan todo. Una cosa muy importante. Siempre digo, y cada vez lo digo con más énfasis, la memoria, conservar la memoria, las memorias, es una responsabilidad de todos, de todas, de todes. ¿Por qué esperar que venga un historiador, un periodista, un fotógrafo, un escritor a escribir las memorias? La responsabilidad de las memorias es absolutamente de todos, o sea, no hace falta gran background ni gran sapiencia como para decir, vos trabajaste en la fábrica de Loma Negra, contame cómo era, ¿había mujeres? ¿Quién escribe esa historia? Posiblemente nadie. Como me invitan de muchos sindicatos bueno, a mí todo el público y toda la gente del sindicato, todos me parecen jóvenes, a lo mejor no son tan jóvenes, pero todos me parecen muy jóvenes. Yo les pregunto, ¿quién es? Mucha gente de ATE está muy entusiasmado con el libro. ¿Quién fue la pionera en sanidad, por ejemplo? ¿Quién fue la primer líder? ¿A quién? Y las chicas se miran entre ellas y yo siento que se sienten aterrorizadas porque tienen toda la fuerza del mundo, están construyendo, están armando los espacios de género y no hay historias en esos sindicatos. Son sindicatos que tienen muchos años y no está escrita la historia, puede estar la historia del sindicato en hitos, pero siempre la escribieron otros. ¿Qué pasó con el tema del Estado? Yo ya venía
por supuesto que todo el viaje, después del Archivo de la Nación a Córdoba, ya tuve claro dónde iba a ir. En Córdoba se creó una editorial que ahora está en un impasse. Está en un impasse. Se creó una editorial que se llama Las Nuestras, para justamente visibilizar a las nuestras cordobesas, digamos. Y cuando se inaugura la editorial, se inaugura con un concurso para que mujeres de Córdoba, no necesariamente mujeres escriben sobre mujeres, sino que para que visibilizar historias de mujeres cordobesas. Yo me presenté, gané, fui una de las ganadoras del concurso, que tuvo muchas ganadoras. Se hizo un libro que se llamó Las Nuestras, y a partir de ese libro se armó una convocatoria a proyectos. Tenían que sí ser memorias de mujeres de Córdoba, y uno tenía que justificar por qué esa memoria y por qué esa mujer. Bueno, yo tuve tan claro, escribí todo lo que esto les cuento a ustedes, lo escribí, y me dijeron que sí, que lo iba a editar la provincia, y así es que salió la primera edición en julio del año pasado, y bueno, la edición se agotó prácticamente en un mes, y a partir de allí yo empecé a tener un llamado así inusitado para mis expectativas. Yo pensé que esto iba a quedar circunscrito a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, y a toda la gente que tuviera algún vínculo con el cordobazo. Pero bueno, no. La cuestión es que me quedé sin libros. La provincia no los quiso reeditar porque venían otras cosas. Así que bueno, yo modifiqué el libro originario, que tenía tapas duras y una cantidad de cosas. Lo adapté a mi presupuesto, y la imprenta, que me tuvo bancando ahí como 3 meses, mañana, tarde y noche, los volví locos, decidió ser mi financista. Entonces hicimos un pacto. Ellos me van haciendo, a medida que voy haciendo las presentaciones, ellos me van haciendo libros, y así hacemos una especie de trueque, y ellos están muy contentos con el libro y yo también. Y las mujeres también, las mujeres protagonistas, porque cada vez que me invitan, no en casos cuando tenemos que hacer tantos kilómetros y se complica el tema de los viáticos, pero en Córdoba yo no presento el libro si no lo hago acompañada de 1, de 2, de 3, de 4, a veces hemos ido 6. Porque lo que quiero provocar es, o queremos provocar, es un conversatorio. Porque tenerlas ahí a mí me evita contar un montón de cosas que les conté a ustedes, pudiendo ustedes preguntárselos a ellas. Así que, bueno, esto. No sé, dejo como una especie de tarea así para contagiar el tema de las memorias y de los lugares que, con un peso simbólico también en lo social. Me parece que no hay que dormirse en que tal historiador hizo las memorias. Seguramente las hizo desde una parcialidad, como todas las historias parciales, pero siempre hay que ver quiénes, más que ver quiénes están, hay que ver quiénes no están y por qué no están. Y ahí vuelvo al comienzo y hacemos un círculo a las palabras de Cora Gamarni. Sí, Viviana, yo te quería preguntar si a partir de la publicación comenzaron a aparecer personas que estaban retratadas diciendo yo estoy ahí, no sabes, y tengo esta historia que contar. Y te lo pregunto porque acá, particularmente en Olavarría, hace un tiempo atrás, en la gestión municipal anterior, se creó un museo en Loma Negra en realidad se llama Villa Alfredo Córdoba, pero la marca del me reinteresa. Es un museo que tiene dentro de la participación, digamos, no es un museo quieto, es un museo activo, y se hizo una recopilación de fotografías de gente que vive y ha vivido en Loma Negra, que estuvo vinculada,
y esas fotos se escanearon y se empezó a convocar a algunas de las personas que habían donado las fotos para que contaran las fotos. Entonces quedó grabada la voz de la persona que contaba la foto y la foto. Pero a su vez, entonces eso está puesto en pantalla, si uno puede ir con los auriculares y de forma táctil ir pasando las fotos y escuchando a los actores contar la experiencia capturada en la foto y otras cosas más. Pero a su vez eso fue generando el interés de gente que se acercaba y que se reconocían las fotos, y entonces no solamente estaban en esas pantallas táctiles, sino que además estaban impresas en paredes, la gente venía y se escribía el nombre y el apellido de sí mismo o de un vecino. Eso es de un valor incalculable. Eso generó, activó la memoria colectiva y una participación igualitaria en estas relaciones de poder de quien construye la memoria, desde dónde se construye la memoria, y realmente también fue un boom. Claro. Por eso te pregunto si después aparecieron así diciendo... Cuando yo estaba, el día que se presenta el libro por primera vez en el Museo de las Mujeres, hicieron en la fachada una gigantografía con esta foto. Y estaba entrando la gente, la verdad que fue muchísima gente. Y ya entra una mujer y me dice, ¿usted es la fotógrafa? Sí, ¿por qué no me buscó? Ay, señora, digo, usted no sabe, hace 3 años que yo estoy buscando. Sí, dice, pero yo soy la que lleva la bandera ahí. Y a partir de presentar el libro, gente, como están ustedes acá, siempre alguien se levanta con un sobre, con fotos, y me dice, mi mamá trabajaba en la ICA, mira, digo, ¿sabes lo que yo hubiera dado? Porque fotos con mujeres en una línea de montaje, no la tuve, no la vi, no en todos los lugares que busqué no estaban. Bueno, esas cosas. Otra cosa, una de las mujeres de la fábrica del vidrio, que trabajaban en unas condiciones pero tan espantosas, porque ellas eran las encargadas. Yo no sabía que había fábricas exclusivamente de mujeres. ¿Y por qué las buscaban? Por las manos chicas, porque eran trabajos de mucha precisión, cables y bombitas de los faroles de los autos. Pero no era solamente por eso, eran porque les pagaban miserias. Y a los varones en esa fábrica eran los que controlaban a las mujeres, tenían los cargos más altos. Y asimismo, el que no tenía un cargo alto, tenía el mismo rango que las obreras, ganaba más que ellas. Pero no solamente eso, sino que ellas tenían que cocinar el vidrio, y lo hacían de una manera tremendamente artesanal. Ellas trabajaban con los hornos a la altura de ovarios. Las cosas que ellas cuentan de lo que les pasaba, y no trabajaban con guantes ni protecciones. Entonces las ampollas en las manos, bueno, no voy a entrar en detalle. A lo que voy es, había tantas y tantas que estas mujeres del vidrio no lograban armarse de valor para hacer estos reclamos. Hasta que vino, y acá en casi todos los lugares pasaba lo mismo, las estudiantes militantes de izquierda habían decidido ser obreras, estudiantes y obreras, para trabajar con las obreras, porque, por ejemplo, la mayoría eran analfabetas, eran muy pocas. Y también, bueno, para dar lecturas, para que estas chicas, digamos, empoderarlas y que tuvieran en sus manos herramientas como para pensar en agremiarse. Y bueno, Susi Carranza, que es la mujer del sindicato del vidrio, me dice, ¿vos sabés lo que es ver que llegó una chica un día con unos libros y nos empezó a dar lecturas y leíamos, y ahí ya empezamos a querer saber más, a querer saber más, a querer más? Dice, y a esta chica en un determinado momento desaparece, no se la ve más, no va más a la fábrica, nadie sabe. Dice, pero yo me acuerdo que estuvo durante años, dice, años,
en los paredones, esta es Susi, la vera del vidrio. Ella me dijo, no sabes lo que yo daría por saber si vive, porque esa mujer que nos abrió tanto la cabeza, que nos enseñó tanto, nunca supimos de ella, pero sí en los paredones le decían, libertad a Berta Elorriaga, libertad a Berta Elorriaga. Bueno, el libro me llamaron Radios del Sur, y yo cuento esto. Y un día me despierto y en Facebook pedí amistad Berta Elorriaga. No, eso sin poder creer que una obrera, después de 50 años, reivindicara su figura. Bueno, o sea, quedaría para otro libro, yo tuve la idea de ir contando todos estos efectos colaterales positivos, de irlos contando como en un blog, pero me sobrepasa voy a esperar a que pase un poco el tiempo. Ahora me tiene muy entusiasmada esto y les agradezco mucho que estén acá, porque, bueno, yo en definitiva quiero contagiar. Quiero que si les parece que es un trabajo que les resulta importante, interesante, es un trabajo que se puede replicar en un barrio, en una escuela, en un sindicato, en una parroquia, o sea, y que enriquece la historia personal, la historia del lugar, la historia del territorio y en definitiva la memoria social, porque uno piensa que por ahí no va a tener repercusión. Yo sinceramente pensé que iba a tener un efecto Córdoba, pero evidentemente, bueno, es como que falta o hay necesidad de que haya más memorias y más trabajos que, insisto, a partir de la fotografía en mi caso, pero puede ser a partir de otros sucesos. Y otra cosa también, el poner contenido a las efemérides, si no, seguimos con Villiquen y el caballo blanco de San Martín y en fin, lo mismo pasó con Malvinas. Hay muchísima gente. Yo cada vez que voy a un lugar, acá como apareciste vos me contaste de la manera, en otro lugar me contaron que están trabajando sobre las damas mendocinas. ¿Qué idea tenemos de las damas mendocinas? Unas regias bordando. Las damas mendocinas eran unas piratas de aquellas. Mariquita Sánchez de Thompson, en el museo que reabrieron acá en San Isidro, Mariquita Sánchez de Thompson se le plantaba a Borges. ¿Y la historia qué era? La mujer al lado del piano que prestó la casa para que se toque el himno. O sea, hay para divertirse. Y el cordobazo fue de la maestra del magisterio, el mendozazo, perdón. Mendozazo, sí, sí. Y vos sabés que no hay foto. Vos sabés que nosotros en el Archivo Nacional de Memoria estábamos armando los hay que buscarlas. Y del mendozazo casi no hay nada. Parece un estigma de la historia. Bueno, es que en Rosario se hicieron las jornadas del Rosariazo. Me invitaron a mí. Y habló un historiador que hizo un libro enorme sobre el Rosariazo y me dijo, en Rosario no saben qué hacer para borrar el Rosariazo. Dice, él me dijo, a mí me encanta cómo en Córdoba se vive el cordobazo. Quien más, quien menos, el cordobazo se vive con orgullo en Córdoba. Y se lo considera un hito y se lo considera un símbolo. Y el cordobazo es una cosa que bueno, que quedó en la memoria y que estos 50 años se revivieron muchas cosas. Pero el Rosariazo, la historia oficial y la nota no oficial, también está el correntinazo, bueno, pero no hay, digamos que el cordobazo es como que sobre lo que más se ha puesto los ojos de los historiadores, posiblemente por concentrar también a estos líderes tan carismáticos y después líderes que trascendieron a Córdoba, ¿no? Tosco y otros. Pero no es casual que no haya fotos. Y por ahí hay que salirlas a buscar. A lo mejor están en una casa, a lo mejor... bueno. Yo te quería preguntar
Mira, alrededor de 3 años en la calle, pero como yo les conté, me fui un poco atrás como para demostrarles que hay una cosa así de búsquedas, así no sean búsquedas mañana, tarde y noche, ¿no? Ya yo empecé a buscar cosas, sobre todo de los otros acontecimientos que yo les fui contando, ¿no? Busqué qué se había escrito, no para copiar, porque yo no sabía que iba a hacer esto, pero sí como yo siempre necesito, como para empezar algo, a ver qué hay, como para después decir, bueno, no hay esto. Sí, casi 3 años. Casi 3 años, y ahora, como les cuento, tendría muchas más cosas para agregar, porque, bueno, a la luz de los últimos estudios que se hicieron sobre el cordobazo, y a raíz también de esto que les cuento, es la misma gente la que me va diciendo a mí, en Ica había mujeres, estaban, bueno, la foto lo dice, también estaban en líneas de montaje, bueno, muchas cosas van saliendo, y bueno, y la gente que también me va diciendo, mi mamá trabajó ahí, o mi abuela me contaba, o qué sé yo, la invisibilidad también es por capas. Cuando uno saca la capa de estas mujeres invisibles, acá hay otra, saca esta capa y abajo hay otra. Entonces, por ejemplo, me dice, no buscaste ninguna mujer de los talleres clandestinos de camisas. Había mujeres trabajando en los frigoríficos. Entonces, ¿por qué digo las capas? Porque, bueno, sí, había maestras, eso se sabe. ¿Qué de los maestros? Después del cordobazo, sistemáticamente desaparecieron todas y todos los del CEPAC, que fue un sindicato de docentes privados. De eso no queda registro, eso fue una de las cosas más tremendas. Entonces, dentro de los maestros hay algunos más visibles que otros. Este sindicato fue descabezado así absolutamente, no quedaron nadie. Sí, en las memorias de estas mujeres que los nombran. En fin, es como que no se llega nunca a decir, bueno, están absolutamente todos representados. Yo pensé que estas 20, ya sabía que no estaban representadas todas, pero yo traté de que fueran de distintas extracciones sociales, de distintos sindicatos, de distintos ámbitos, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios de la nacional y de la católica, porque ahí otra cosa, luchar contra los propios prejuicios. ¿Qué pensaba yo? De la católica no debe haber demasiadas mujeres que hubieran estado comprometidas. Es un absoluto prejuicio, porque en la católica estaban trabajando los famosos curas del tercer mundo, y los estudiantes, sobre todo los de arquitectura, en la nacional y en la católica, los estudiantes de arquitectura eran los que iban a Tucumán. Onganía lo primero que hizo es cerrar todos los ingenios azucareros. Entonces, bueno, no se quieran imaginar lo que significó eso para la economía regional y para los pueblos, y para la ciudad también. Los estudiantes fueron masivamente porque estaban la mayoría trabajando con los curas del tercer mundo. Entonces militaban en barrios, y ante la emergencia de Tucumán fueron estudiantes cordobeses de la católica a trabajar a los ingenios. Hicieron un trabajo maravilloso, de eso hay fotos. Bueno. Perdón, ¿quieren que trae para la venta del libro acá? Sí. Sí, no sé, en librería solo hay una librería que lo tienen en Córdoba, y son ediciones muy pequeñas que no me da para que se vendan en otros lugares, así que... Bueno, agradecerles la escucha atenta, estar hoy presentes acá. Sí, me extendí, posiblemente, les pido disculpas. No, agradecerle a Viviana que si su plan es entusiasmarnos, lo viene haciendo desde diferentes espacios, por teléfono, por Facebook, una mujer cercana, atenta, preocupada por cada detalle, atenta
a las personas y a la historia, y por supuesto que nos motiva, así que súper agradecerte la presencia. Están los libros para vender, ¿cuántos salen? Perdón. 700. 700 los libros, va a quedar uno de los libros que ella ya donó para la biblioteca de la facultad, para que esto no sea un impedimento, porque bueno, sabemos que por ahí a veces es complicado acceder o pensar en un gasto como este en este momento, pero la verdad es que vale la pena poder leer cada una de las historias, porque a eso nos invitan, ¿no? Todo el recorrido. Así que si quieren acercarse, saludarla o comprar el libro, bienvenido y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hermoso que nos hayamos encontrado.